compartir, explorar algo que en algún momento ya lo estuvimos haciendo, pero me gustaría volver sobre ello, porque es una consigna, podríamos decir, que nos puede aportar y mucho, y que hay allí bajo ese paraguas de esta idea de, o este interrogante de cómo nos iría si fuéramos más, si fuéramos capaces de amar todo lo que la vida nos presenta. Si nuestro amor fuera más grande que nuestros contratiempos. Son pocas palabras, una frase muy corta, pero si la exploramos con curiosidad, encontraremos muchísimo en ella. Entonces, algunas de estas ideas que me han ido surgiendo en esta exploración de esta frase que me ha impactado cuando la he leído en un libro de Jack Canfield, pues me gustaría compartirla e incluso luego saber un poco vuestra opinión, los que estáis por Facebook Live en un mensaje, los que estamos aquí por Zoom en un chat. Mi primera intención es explorar esto que decimos o qué queremos decir cuando nos proponemos, nos interrogamos si seríamos capaces de amar todo lo que la vida nos presenta. Sin duda que tendríamos la inercia, un recorrido muy fácil de amar, de estar de acuerdo, en definitiva, vamos a decirlo de esta manera, de estar de acuerdo cuando la vida nos muestra sus aspectos más amables. Y esos aspectos más amables en realidad quiere decir que coincide con nuestras apetencias y nuestros anhelos. Y muchos de ellos, obviamente, muy encomiables, ¿no? No hay nada censurable en ello. Pero la vida no responde a nuestra voluntad. Ya no hace falta que me explaye sobre ello, lo conocéis por el mero hecho de estar viviendo. Así que cuando decimos si seríamos capaces de amar todo lo que la vida nos presenta, es posible que querramos sacar de ese interrogante o que nos lo cuestionemos cuando empezamos a recordar, a experimentar los aspectos más difíciles, caóticos, dolorosos, imprevisibles que nos trae la vida. Así que amar aquí en este contexto no quiere decir complacencia o darle la bienvenida en un sentido ligero, esa bienvenida de celebrar, de festejar aquellas situaciones difíciles y dolorosas de la vida. Se trata, como recordaba ayer con una frase de Brené Brown también, de entender que si somos amables y amorosos con aquello que no nos gusta, con aquello que nos duele, con aquello que nos interpela, con aquello que nos acorrala, de una manera estamos siendo indudablemente amorosos con nosotros mismos. Esa es una de las vías para explorar esta idea de cómo nos iría si fuésemos capaces de amar todo lo que la vida nos presenta. Podemos empezar a explorarlo con aspectos menores, los aspectos difíciles, dolorosos, muchos que han surgido en estos meses de la pandemia, algunos más que habrán de aparecer o cuestiones personales. Pero yo creo que a esta frase hay que sacarle músculo y, como en todo entrenamiento, pues comenzar con las situaciones menos dolorosas. Las pequeñas irritaciones, las pequeñas decepciones, cosas con las que podamos acercarnos a ella sin caer en un pozo, sin que se nos caiga una pesada lápida sobre nosotros que nos impida pues respirar y gestionar y curiosear. Así que cuando nos preguntamos si seríamos capaces de amar todo lo que la vida nos presenta, pues el Dharma nos diría que sí, que no hay ninguna traba a no ser aquella que nos pongamos nosotros mismos para poder entablar un diálogo amoroso con todo lo que nos sucede. Decía unos días atrás también, ¿no? Ponte de tu parte, como el Dharma está de tu parte.
Las enseñanzas budistas están de tu parte. Y esa es parte del entrenamiento, de amar, en la acepción mayor y en la profundidad mayor de la palabra amor, de cuando decimos amar. Insisto, no implica dar una bienvenida festiva a las situaciones difíciles de la vida, pero pensar que es posible que fuesen más dolorosas aún si le diéramos la espalda a lo que nos está sucediendo. Ahora, como decía alguna película, creo que de Woody Allen, ¿cómo hacerlo y no morir en el intento? ¿No? Pues esta idea de cómo podemos amar todo lo que se nos presenta en la vida está incluido en todas las enseñanzas del Dharma. Y las enseñanzas que llevan hacia la práctica contemplativa, uno de sus principios activos, más allá de las instrucciones de cómo meditar, es precisamente el de ejercitar esa capacidad de amar, esa capacidad de amarnos. Pero una nueva aclaración, amarnos no significa consentirnos. El amor, y todo lo hemos experimentado, tiene momentos dolorosos, tiene momentos difíciles, momentos incluso en los que te preguntas si valdría la pena encarar una conversación, resolver alguna situación o tomar alguna decisión. Y finalmente, por amor, te terminas diciendo que sí, que auténticamente vale la pena hacerlo, sabiendo que eso puede ser que incremente aún durante un tiempo tu dolor, pero que eso lleva a la sanación. La idea de cómo la práctica contemplativa nos puede incentivar o nos puede ejercitar para trabajar con ese amor que nos sostiene, que nos abriga, que nos anima, no solo descansa en las indicaciones de cómo meditar, sean la postura, la atención a la respiración, los soportes, sino que descansa en otros aspectos. Entonces volvemos a jugar con la idea de amar, ¿no? Amar el conocimiento. Y el conocimiento en este contexto implica conocer cómo funciona nuestra mente. Podríamos hoy hablar en términos más contemporáneos, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, porque no somos tan soberanos como nos creemos. Tenemos procesos que son tributarios de nuestro recorrido evolutivo, que aún siguen dominando muy fuertemente en nosotros, que están presentes. Nuestra sociedad ha evolucionado muchísimo más rápido que nuestro cerebro. Nuestro cerebro contiene rasgos todavía que algunos de ellos no son muy útiles, pero otros a lo mejor exacerban o estimulan en demasía prevenciones que el contexto no las amerita. Así que ese es un punto importantísimo. Conocer cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona yendo también a cómo el budismo ama el conocimiento, cómo se forma el pensamiento, la sensación, las percepciones. Podríamos explorar los 5 skandhas, los 12 vínculos interdependientes, podríamos explorar en las 4 escuelas especulativas que van desde la escuela sautántrica, vaibhásika, chittamatra y madhyamaka, cómo es que la mente percibe la naturaleza en sí misma o no de los objetos externos, de los objetos internos, etcétera, etcétera. Así que allí hay un punto de amor en el conocimiento, porque eso nos dará un conocimiento íntimo, interno, para ver que no somos tan soberanos y que muchas veces estamos sacudidos porque aún estamos a merced de nuestros impulsos emocionales y que todo eso puede ser gestionado, pero que es necesario conocerlo. Así que el amor a nosotros, el amor a los demás nos impulsa a través de ese amor al conocimiento. El amor al comportamiento, la idea de ahimsa, de no violencia, eso es amor. Amor a nosotros, amor a los demás, el amor a la ética, el amor al principio de no violencia. Y siempre, a lo largo de la historia, el principio de la no violencia ha sido un principio fundamental y lo está siendo, sin duda, en nuestra época también de vital importancia, el comportamiento ético.
cómo podemos convivir en un mundo, cómo hacer convivir nuestras necesidades con los recursos del entorno. Bueno, tantísimos aspectos que se podrían explorar. Así que nos encontramos con 3 puntos: el del conocimiento, el del comportamiento ético, ¿m?, y el de la práctica contemplativa. Que la práctica contemplativa, la meditación, no es, este es algo que quiero resaltar, al menos para el Dharma, no es una suerte de spa emocional donde te sientas a salvo, como anestesiado en un ambiente almibarado, donde todo es estupendo y magnífico. Meditar muchas veces puede ser, tiene un propósito, sin duda. Pero mientras intentamos realizar ese propósito, es muy posible, por no decir casi seguro, que nos encontraremos con el aburrimiento, nos encontraremos con la irritación, nos encontraremos con la fatiga, nos encontraremos con la pereza, nos encontraremos con el deseo, nos encontraremos con la avaricia, nos encontraremos con todo lo que habita de manera circunstancial nuestra mente. Y ese es uno de los propósitos fundamentales en las prácticas atencionales, las que fueran, que es ejercitar esa capacidad que tiene la mente de observarse a sí misma. Entonces, ese es el ejercicio prioritario que tratas de estabilizar en las prácticas atencionales. Y esto es lo que luego nos llevará a desarrollar esa capacidad de amar todo lo que la vida nos presenta, porque podremos estar observándolo, al menos en el momento formal de la meditación, a través de un espacio, como si fuera ¿cómo decirlo? Una brecha, voy a utilizar la palabra de siempre, que muy bien lo define, una brecha, una apertura, una espaciosidad en la que puedes observar, pero aquello que estás observando no invade, no tiñe esa capacidad de observar. Que esa capacidad de observar no se mimetiza, no se confunde o no se funde cognitivamente, como se suelen decir en términos más contemporáneos, la mente, esa capacidad de observar con sus propios contenidos. Y eso es lo que da esa distancia que nos permite observar y que luego, junto con la motivación del desarrollo de ese principio de la atención plena, con la motivación constante de ofrecer lo mejor de nosotros a nosotros mismos y a los demás a través de una gestión emocional, de ir estimulando, y podríamos hablar de la neuroplasticidad, de ir estimulando patrones neuronales, de ir afirmándolos, asentándolos, que tienen que ver con las mejores cualidades humanas, y de ir estando cada vez más atentos para poder desmontar aquellos comportamientos que llevan al enojo infundado, al enojo teñido de violencia, a todas las emociones que nos podrían aportar mayor sufrimiento, ninguna solución, y mayor sufrimiento a nosotros y a nuestro entorno. Entonces, en esta intención de desarrollar esa capacidad extraordinaria que tiene nuestra mente, que va más allá de ser autoconscientes, uno de los logros extraordinarios que tiene nuestra especie, de ser autoconscientes. Pero las tradiciones contemplativas profundizarán un poco más esta capacidad, y es de poder ejercitarse a partir del reconocimiento y de la estabilización que viene con muchas, muchas, muchas horas de práctica, en esa capacidad que tiene la mente simplemente de observar de una forma lúcida, despierta, y se encuentre lo que se encuentre, esa presencia es una presencia amorosa, porque no discrimina, no rechaza, no se apega, pero tampoco, y esa es otra de las capacidades del amor, no desconoce lo que está observando, porque ese conocimiento de lo que observa es lo que le llevará a una amorosa discriminación de decir, esto en función de lo que quiero aportar a mi entorno y a mí mismo, esto lo seguiré incentivando y esto pues lo dejaré, lo iré desmontando. Así que la intención de la práctica meditativa es abrir ese espacio luminoso, solemos decir en términos budistas, esa capacidad
de observar y de permanecer en ese conocimiento. Y corazón y mente en el budismo no son dos cosas distintas. Cuando hablamos del desarrollo de la bodhicitta, estamos hablando de este principio, o al menos, diciéndolo en términos más cercanos, no se hace una diferencia entre lo que en Occidente conocemos como mente y aquello que le atribuimos al corazón. De tal manera que me gusta siempre afirmar que la práctica contemplativa en sí misma es una práctica compasiva, que la atención plena y la compasión no son elementos separados. Puede ser que en algún punto en las prácticas generativas de atención se incentive ese aspecto, en las prácticas compasivas se ponga énfasis en ello, pero en sí mismo son una única cosa. Así que por eso es ese desarrollo que podemos hacer para que nuestra mente espaciosa se exprese y nuestro corazón espacioso nos permita estar lúcidamente presente en todo aquello que nos ocurre y que puede observarlo porque es mucho más grande que el conflicto, es mucho más grande que el dolor y por eso se puede acercar, se puede estar allí presente, sostenernos y acompañarnos. Es desarrollar, y ya nos pondremos con ello, una suerte de testigo silencioso, que es la instrucción es muy simple, ¿no? Ve a ese sitio en el que puedes permanecer con una completa lucidez. Y entonces eso lo comienzas con una expresión de confianza, que es tomo refugio en el Buda, sabiendo que el refugio último, hablaremos del refugio externo, del refugio interno, del refugio secreto, pero una vez más, siendo muy, ¿cómo decirlo?, muy escueto, muy resumido, ¿sí? Diremos que el refugio último es llegar a casa. Y ese llegar a casa es esa presencia luminosa y compasiva que no necesita de ningún soporte. No necesita del soporte del nombre, no necesita del soporte de las relaciones, no necesita el soporte de la identidad. Es algo en sí mismo. Por eso cuando decimos tomo refugio en el Buda, estamos yendo de eso, así se suele decir, ¿no? Voy hacia el refugio, a ese sitio lúcido y compasivo donde podemos descansar con ternura de nuestros inconvenientes, de nuestras dificultades, de nuestros dolores, no desconociéndolos, no apartándolos y estando con ellos hasta que sanen. Eso es tomar refugio en el Dharma. Tomar refugio en el Dharma, por un lado, es reconocer la cualidad intrínseca de todos los fenómenos que son condicionados y no son constantes, que en la trama de la vida está de manera perfectamente, totalmente insertada la impermanencia, el cambio. Por eso podemos modificar nuestros comportamientos, por eso podemos adaptarnos, por eso podemos crecer intelectualmente, espiritualmente, esa capacidad que tenemos de observarnos y de trabajar con nosotros. Y eso se debe a que no hay nada que exista en sí mismo y que todo puede ser pues tratable y mejorable. Y el otro aspecto de tomar refugio en el Dharma es ese punto de confianza que también está presente en tomar refugio en la Sangha, de que hay enseñanzas y maestros que han podido superar estas dificultades y trascenderlas, no solo superarlas y trascenderlas, que es nuestro propósito para que brille de manera constante ese aspecto lúcido y compasivo de la mente. Así que, dicho todo esto, y antes que se nos vengan las 8 de la noche y no hayamos practicado ni un instante, pues vamos a tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, y luego vamos a meditar un poco. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación, que por la práctica de la generosidad y demás virtudes trascendentales pueda alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles, sin excepción. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación, que por la práctica de la generosidad y demás virtudes trascendentales alcance la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación,
que por la práctica de la generosidad y demás virtudes trascendentales alcance la iluminación para el beneficio de todos los seres. Y cultivamos aún más la mente del despertar. No solo tomamos refugio, sino que además generamos ese aspecto ya no solo lúcido, sino compasivo, cuando decimos: puedan todos los seres ser felices. Y está allí presente nuestro anhelo de que conozcan las causas que originan la felicidad y asumimos el compromiso para ser un agente activo en procurar nuestra felicidad y procurar felicidad y bienestar a nuestro entorno. Que puedan todos los seres alejarse del sufrimiento. Y también nos comprometemos a conocer y pedimos, ¿no?, el anhelo de que todos conozcan cuáles son las causas que llevan al desencuentro, al dolor, al sufrimiento en general, para que podamos estar de manera muy lúcida y activa, atentos, amorosamente atentos, para no generar causas de sufrimiento ni en nosotros ni en nuestro entorno. Y que podamos vivir en una ecuanimidad que implica no solo desear el bien a los demás y que no haya presencia de sufrimiento en sus vidas, más allá de nuestras agendas personales, sino que esa ecuanimidad nos lleve en el aspecto lúcido de la práctica contemplativa a observar todo lo que visita nuestra mente y que luego en la postmeditación pues incentivemos aquellos aspectos que contribuyen y desmontemos o desactivemos aquellos comportamientos que nos separan y que nos dañan. La postura, esté sentado en una silla o esté sentado en un cojín, los aspectos fundamentales son la espalda recta, los hombros relajados, pero fundamentalmente que te sientas en un estado de absoluta disponibilidad para ti y resaltando un aspecto que me gusta mucho subrayarlo, el de sentirte digno. Y que esa dignidad asegura que eres noble y que puedes satisfacer esa necesidad de amar como de ser amado. Como en un primer paso para desarrollar esa estabilidad atencional, lleva la atención a la respiración. Puedes tomar como punto de apoyo el aire que percibes en ese delicado vaivén de inhalación y exhalación. Cuando roza algún punto de nuestra nariz, las aletas por fuera, por dentro, punto nasolabial, o también llevas la atención al abdomen. Y allí puedes estar percibiendo, sintiendo la expansión y la contracción. Pero recuerda que el sentido último de todo esto es cultivar esa apertura espaciosa, lúcida, impregnada de compasión. Hay una belleza muy profunda en esta quietud, en un cuerpo quieto que promueve una quietud lúcida en la mente. Hay una belleza insondable en este silencio que nos abraza, que nos alberga. Hay una belleza muy profunda en esta simplicidad de estar solamente siendo. Comprobarás que el hábito
constante de nuestra mente es la dispersión. Y aquí es el primer punto amoroso también, el comprender que ese es el estado por defecto de la mente, la dispersión. La mente por defecto divaga. El Buda se refería a ella como la mente del mono. Santa Teresa hablaba de la loca de la casa. Las ciencias contemporáneas hablan que el estado por defecto de la mente es la dispersión. Esa presencia amorosa hace que no juzgues esa distracción constante de la mente. Y esa presencia amorosa hace que una y otra vez una firme invitación, pero amorosa al mismo tiempo, reconduce esa distracción hacia ese punto esencial de lucidez y de apertura. Y vuelves a recuperar como un punto de apoyo la respiración, bien sea en percibir donde delicadamente roza en nuestra nariz o algo más evidente, que es la expansión y la contracción del abdomen. Vamos a trabajar con una imagen para establecer un símil entre la espaciosidad de un cielo infinito, profundo, insondable, con la espaciosidad de la mente original, de nuestra mente. Imagina esos cielos que has contemplado absolutamente despejados. Esa experiencia casi sobrecogedora de la infinitud. Vamos a aprovechar la inercia que tiene la mente de identificarse con sus propios contenidos y deja que se identifique, que se funda con esos cielos inmensos, abiertos, profundamente espaciosos que has contemplado. Pero ya no como un paisaje externo, sino como un paisaje interno. La naturaleza de la conciencia es la inmensidad. Y el símil o la metáfora que tanto se utiliza también en las instrucciones de meditación es
Así como las nubes, con sus distintas formas, aspectos, surcan ese espacioso cielo infinito y lo hacen porque esa apertura y esa espaciosidad es hospitalaria y no interviene en esa expresión, simplemente permite que se exprese. Descansa en ese punto vívidamente lúcido de la mente que es testigo, un testigo hospitalario que observa todos los contenidos de nuestra mente. Todos esos contenidos que el lenguaje, la memoria y las proyecciones le visitan. El momento formal de la meditación es un momento ideal para ejercitar y estabilizar esta capacidad de observar y de permanecer en esa observación, porque no hay nada que decidir, no hay nada que rechazar, no hay nada que perseguir, no hay nada que nos seduzca, no hay nada a lo que seducir, no hay nada que nos amenace. Son momentos en los que sales del modo operativo y funcional del hacer para estar en un modo trascendental del ser. Contacta con ese otro aspecto amoroso de la mente que es la ecuanimidad. Es ecuánime en la bienvenida amorosa que le da a todo lo que observa. El aburrimiento, el enojo, la irritación, la incomodidad, el deseo, el rechazo, lo que fuere. Como si en ese paisaje imaginario simplemente observaras desde la quietud cómo las nubes aparecen, eres testigo que en su expresión está su disolución. No has intervenido en su aparición, no intervienes en su expresión, no intervienes en su disolución.
Esa conciencia despierta y lúcida es al mismo tiempo benevolente, transparente, silenciosa, intemporal, despierta, hospitalaria, receptiva. Así como ese espacio alberga el sol, la luna, las estrellas, los relámpagos, los nubarrones, ese aspecto lúcido, abierto e inconmensurablemente bondadoso que es nuestra conciencia prístina, también alberga los aspectos más luminosos de la vida, como sus nubarrones, sus relámpagos, que pueden ser elogios, reproches, críticas, ganancias, pérdidas, lo que también definen los 8 dharmas mundanos. O en una manera muy sintética y profunda cuando en las enseñanzas se habla del miedo y la esperanza. Claro que nuestro amor puede ser más grande que la dificultad. Nuestra mente lúcida está indiferenciada de la ternura benevolente. El aspecto lúcido de la mente está íntimamente asociado a un corazón delicado. Que todos los seres sean felices independientemente de su aspecto y de su forma, débiles o poderosos.
medianos o pequeños, toscos o delicados, largos o grandes de cuerpo. Los que están cerca y los que están lejos, los nacidos y los por nacer, los que se ven y los que no se ven. Que todos los seres sean felices, que nadie engañe nunca al otro ni le desprecie por ningún motivo, ni se deje llevar por ira o por odio a desear el mal de otro ser sensible. Igual que una madre que dará la vida por su propio hijo, ábrase el ánimo rebosante de benevolencia pura con todo el mundo y sin distinción. Arriba, abajo, alrededor. Vuelve a ese punto que habías descubierto, donde el aire rozaba la nariz, o a ese ritmo acompasado de inhalar y exhalar. Y luego de unas respiraciones muy conscientes, cuando quieras, le ponemos fin a tu práctica. Le pones fin a tu práctica. Muy bien. Aquí por Zoom os voy a poner en vista en galería. Ok. Y voy a abrir también vuestros micrófonos. Algunos saludos. Voy a abrir vuestros micrófonos por si queréis compartir algo. Si veo que se acoplan, los vuelvo a silenciar y nos manejamos por el chat, ¿sí? Y lo mismo a los amigos que están por Facebook, que pueden mandar por allí algún interrogante si lo tienen. Activados los micrófonos. Estamos en el patio de la escuela, en el recreo. Hola, Karmatempa. ¿Quién saluda? Hola, Jesús. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Está estupendamente bien con los amigos en silencio, ¿verdad? Sí. ¿Te cuesta volver a hablar? Muy bien. Pues los vamos a ir dejando aquí, si os parece bien. Saludos de Carmen, saludos de Susana, muy bien. Recordad siempre que está a vuestra disposición el libro de quejas también, el libro de reclamaciones. Perdón, Pilar, algo habías dicho y te he interrumpido. Buenas tardes. Nunca interrumpes, es muy agradecida a ti y a todos por compartir estos momentos. Gracias. El agradecimiento es mutuo, de hermano a hermano. Muchas gracias, hermano a hermana. ¿Podrías poner la cara de todos uno a uno? Es precioso ver las caras. Está puesto en vista del hablante. Entonces, se va... No es que lo seleccione yo, sino cuando la gente va hablando, se enciende la cámara. Lo que puedo hacer es vista del hablante y yo creo que sí. Saluda tú, Carmen, y entonces posiblemente se ponga tu pantalla. ¿Puede ser? A ver, prueba. Dinos hola. Hola y gracias a todos y me encanta ver cada una de las caras, aún en silencio. Es que son preciosas, preciosas. Yo creo que ahora va a ser, mira, ahora sí. Cada uno que vaya hablando se va a ir activando su cámara. Me despido de los amigos de Facebook. Adiós. Yo creo que eso es algo que cada una controlamos en nuestro propio panel, el cómo nos aparece a nosotras. Y si le das le puedes dar a vista del hablante o a... Sí,
Lo que Eso yo he es. hecho es, primero, quitar que estaba fija mi imagen, por aquello de que yo trabajo por mi fama. Entonces, a medida de que cada uno vaya hablando, se va a ir activando la cámara. Por ejemplo, ahora la divertida risa de Pi. Se te nota. Yo no soy... Andy Warhol era muy humilde. Yo no. Él pedía 15 minutos de fama. Yo con 15 minutos... No. No voy a pedir fama, no voy a pedir 15 minutos. Sí. Bueno, queridos amigos, os quiero mucho. Queridas amigas, os También. quiero mucho. Muchas gracias. Un cálido y profundo abrazo Muchas gracias. Sí. Muchas a gracias. todos. Carmen. Ok. Sí. Igualmente, Karmatempa. Nos vemos. Un abrazo muy grande. Cuidaos. Besitos. Besos. Adiós. Besos a todos. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias. Hasta pronto. Quedan 6.